El tema del día de hoy es rentas y continuamos la temática que hemos trabajado hasta acá. ¿Qué definimos como renta y por qué lo tratamos como un tema distinto a los demás? Van a ver que tiene alguna similitud con cosas que estuvimos viendo, pero tiene mucha practicidad y facilidad para lidiar con periodos largos de tiempo. Vamos a definir a una renta como una sucesión de pagos o cobros a lo largo de un periodo de tiempo, donde cada pago o cobro lo vamos a denominar término de esa renta. Básicamente, una renta no es más que una sucesión de capitales, y tales capitales o términos de la renta pueden tener distintas características. ¿Sí? Pueden ser constantes o variables, equidistantes en el tiempo o no, de duración finita, la renta puede ser perpetua y los pagos pueden ser ciertos o contingentes. ¿Qué ejemplos sencillos podemos tener de rentas? Bueno, básicamente un alquiler, el alquiler de una propiedad, es un caso típico de una renta, donde se preacuerda en un contrato de alquiler los pagos que se van a realizar, saquemos los ajustes y demás, pero asumamos que es un contrato de un año, donde se firma hoy cuáles van a ser los pagos, cuál es la distancia temporal de esos pagos, es un pago mensual, en qué fecha se hacen, la duración, en este caso un año, si los pagos son ciertos o contingentes, es decir, si dependen de algo o no, y se determinan cómo son cada uno de esos pagos. Entonces, el alquiler constituye justamente una renta, dado que hay una sucesión de pagos para el inquilino, cobros para el dueño del inmueble, que se va a realizar a lo largo de un periodo de tiempo. Vamos a denominar a cada uno de esos pagos como término de la renta. Ahora, esta definición que estamos dando, la verdad es que se puede pensar para casi eh, cualquier actividad económica de la que hemos estado hablando a lo largo de los distintos videos y de las distintas clases. En el extremo, un plazo fijo también podría ser pensado como una renta, en donde se paga un monto determinado al final de un periodo, constituiría una renta de un solo término, donde se me fue la plata hoy y me va a entrar el día de mañana eh, la plata junto con los intereses. En el otro extremo podríamos tener un activo que genera una retribución en forma perpetua de pagos. Este caso particular podría pensarse, por ejemplo, para los dividendos de las acciones, como habíamos hablado en algún momento. Una acción es una parte, es el equivalente a comprar una partecita de una compañía. Entonces, dado que no tiene una fecha de culminación específica, lo que podemos pensar es que esa acción como una renta perpetua, ya lo vamos a ver un poco más adelante, donde los dividendos son justamente la retribución de esa propiedad. Es decir, la propiedad de X acciones, me hace dueño de ese porcentaje de la compañía y recibo dividendos hasta que decida venderlo. Entonces, ejemplos de rentas: las cuotas de un préstamo, las cuotas de un alquiler. Básicamente cualquier cosa que podamos describir puede ser descrita como una renta. Entonces, ok, ¿cuál es la diferencia entonces con todo lo que venimos hablando hasta acá? La verdad es que no hay mucha diferencia respecto a lo que hemos venido hablando, sí en términos de pensar algunas cuestiones relacionadas a rentas y a cómo funcionan la evaluación de estos flujos, que son importantes y que ayudan un poco a simplificar también las cuentas que hemos realizado. Entonces, ¿cuál es la idea de una renta? Bueno, la idea cuando hablamos de renta es poder ponerle un valor en un momento del tiempo. O sea, de un alquiler me interesaría saber qué cosa. Bueno, ¿cuál es el valor en el momento cero de esa renta?
¿Cuánto vale hoy? Es decir, si yo tengo 12 pagos de alquiler. Bueno, ¿cuánto sería hoy si en vez de pagar cada uno de esos 12 pagos, yo quisiera pagar todo hoy? ¿Cuál es el valor si quiero pagar todo en el último momento? ¿Cuál es el valor si quiero pagar todo en el momento 6? Eso es lo que vamos a estar buscando hacer con rentas. Ahora, todo eso ya lo sabemos hacer. Todo eso ya lo hemos discutido. Por eso hicimos el enfoque de flujo de fondos. Hoy, si yo les presentara un flujo de fondos, que yo no le dijera que es una renta, yo no digo que es un alquiler, y les digo exactamente cuáles son los 12 términos de esa renta, donde le digo, bueno, este es un alquiler que tiene tanto, ¿cuánto vale hoy? Les podrían tranquilamente agarrar, si les doy la tasa de interés, y traer todos esos capitales al momento cero y decirme cuál es el valor en el momento cero. Y eso es correcto. La ventaja de pensar en términos de rentas es que la fórmula nos va a dar cierta versatilidad para pensar pagos equivalentes, para pensar, ok, si yo tengo esta plata hoy, ¿a cuánto sería equivalente una cuota constante a lo largo de X tiempo? Nos va a permitir dar una vuelta de rosca más, pero en el fondo estamos haciendo eso. Y por otro lado, nos va a permitir también pensarlo para muchos pagos. Hasta acá estamos haciendo ejercicio de, bueno, 3 meses, 6 meses, 12. Nos va a permitir, si yo quiero hacer rápidamente, con tres números, hacer una evaluación en el momento cero de una renta de, no sé, 180 pagos, digamos. O de algo de 200 pagos, rápido, no me tengo que poner mal todo el cuadro, puedo sacar el valor en el momento cero o en otros momentos, como vamos a ver ahora en un rato. Entonces, para recapitular qué estamos haciendo, bueno, vamos a empezar a pensar algunas de las cosas que ya estuvimos viendo de manera un poco más esquematizada y de manera que podamos utilizar algunas de las fórmulas típicas de rentas. Entonces, vamos a pensar en uno de los ejemplos que estuvimos viendo hasta acá. Pensemos esto. Tenemos 4 capitales que están en 4 meses, un mes, mes 2, mes 3, mes 4, y tengo 300, 300, 300 y 300. ¿Sí? Ejercicio simple, un flujo de fondos donde cobro o pago, no importa, 300 pesos o dólares en cada uno de esos meses. Y la típica pregunta que nos hemos hecho, bueno, si yo quisiera reemplazar esto por un único documento o por un único pago en el momento cero, ¿qué valor tendría ese documento? Como sabemos, cada uno de estos pagos están en distintos momentos del tiempo, por lo tanto no puedo sumarlos, necesito traerlos a valor presente. Entonces, para traerlos a valor presente lo vamos a actualizar y para eso necesitamos obviamente la tasa que afecta a esta operación. Supongamos por practicidad que la tasa es del 1%, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho acá, voy a ir un poco rápido porque ya lo hemos pensado, pero tengo 300 por 1 más el 1% elevado a la menos 1, es decir, básicamente estoy trayendo este de acá, estoy trayendo el momento 0. El segundo término lo estoy trayendo al momento 0. El tercero lo estoy trayendo también al momento 0, y así sucesivamente. Entonces, cada uno de estos términos los resuelvo, fíjense, como hemos discutido también, el primer 300 es equivalente en valor presente a 297 pesos, el segundo término es equivalente a 294, el tercero a 291, y así sucesivamente. Esto es importante también como lo pueden ver en los videos de bonos, a medida que el flujo está cada vez más lejano en el tiempo, en términos de valor presente es cada vez más chiquito. Piensen que esto está en el momento 4. Si yo hago el momento 120, seguramente en valor presente sea muy chico. Entonces es importante siempre recordar que los términos más importantes de la renta en términos de valor presente son los primeros, que son los que más importan en términos de valor presente. Entonces, si traemos cada uno de esos pagos del futuro al presente, podemos ya sumarlos.
todo esto ya está en el momento cero y lo puedo sumar. Por lo tanto, el valor presente de cada uno de estos pagos en el momento cero es 1170,58,96. Hasta ahí nada nuevo, hasta ahí lo mismo que hemos visto. Todavía ni siquiera incluimos renta. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 50 pagos, 40 pagos? O hay, no sé, 200 pagos. Bueno, hacer todo esto, por más que yo tenga el Excel, es una fiaca, como decimos los argentinos, por si hay alguien afuera viendo este video. Entonces, es un poco una fiaca. Entonces, para eso también tenemos una forma de pensar esto como una renta, como una sucesión de pagos. Porque digamos, bueno, tenemos capitales que se van sucediendo a lo largo del tiempo que cumplen ciertas condiciones. Entonces, yo puedo resumir esta cuenta que acabamos de hacer con una cuenta bastante más sencilla, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones, que son las que vamos a ver acá. Entonces, yo voy a poder hacer esta misma cuenta con una fórmula mucho más sencilla, en tanto y en cuanto se cumplan estos tres criterios que vamos a ver acá. Voy a poder utilizar la siguiente fórmula que les voy a mostrar, siempre y cuando se cumplan estas tres cosas. Después vamos a ver qué pasa cuando esto no se cumple, y vamos a ver que hay formas de solucionarlo. Pero en principio, esta fórmula que vamos a ver, solo se puede usar cuando los pagos sean constantes, es decir, no hay huecos en el flujo de fondos, si tengo el mes 1, el mes 2, no me falta el mes 3, es decir, todo, o sea, veo un hilo constante de fondos. Los pagos son iguales a lo largo de toda esa renta, es decir, siempre hay un 300 ahí. No me aparece un 300, después un 280, después un 260, no. Todos son iguales, vamos a ver cómo hacemos eso después, pero por ahora, para esta fórmula, solo la puedo usar si son constantes, iguales, y sobre todo, esto es muy importante, equidistantes. Es decir, que pasa la misma distancia temporal entre cada pago. Es decir, acá hay un mes, acá hay un mes, acá hay un mes, y acá hay un mes. No puede pasar, o no voy a poder usar la fórmula si tengo una sucesión donde acá hay un mes, y por ahí acá pasan 3 meses, y después tengo el otro término. Ahí ya no voy a poder usar la fórmula. Entonces, la fórmula que les voy a mostrar ahora solo se puede usar cuando los pagos sean constantes, iguales y equidistantes. Entonces, lo estamos pensando igual que un prospecto médico, ¿no? Por eso hago tanto hincapié en esto. Bajo qué condiciones podemos usar esta fórmula. Entonces, la fórmula que les muestro a continuación es la que se conoce como factor de actualización para rentas. Entonces, en los libros la van a ver descrita como esta forma. Entonces, cuando uno ve una A acá, ya sabe que vamos a estar hablando de un factor de actualización. Entonces, como es un factor de actualización, eso me quiere decir que la evaluación que me dé esa renta, el valor que yo obtenga mediante este factor de actualización, va a suceder en el momento presente que yo inicie esa evaluación. Por lo general va a coincidir en el momento 0, pero bueno, yo también podré empezar una evaluación en el momento, no sé, 5, para todos los flujos que queden para adelante, como vamos a ver más adelante, pero en principio cuando hablemos del factor de actualización, lo que estamos haciendo es traer pagos hacia un momento anterior. Entonces, cuando yo veo una A escrita, voy a saber que estamos hablando de un factor de actualización. Y ahí vienen los tres términos que hay adentro. Este 1 que hay acá refiere, voy a volver un segundo, refiere al momento
donde comienza el primer pago de la renta. Es decir, si veo un 1 ahí, me dice que en el momento 0 que comenzó la renta, no sucede nada. Y el primer comienzo de la renta es en el primer término de la misma. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta que ese 1 va a referir a que en el momento 0 de la renta no hay movimientos y todo sucede a partir de ahí en adelante. Si aparece un 0, quiere decir que la renta es adelantada, entonces en el momento 0 sucede algo. Por ahora no nos vamos a preocupar por rentas adelantadas, lo vamos a ir discutiendo con tiempo. Vamos a empezar con lo más sencillo, que son rentas donde hay un 1, y eso quiere decir que el primer pago sucede más adelante del momento 0. ¿Qué más tenemos? Tenemos la N. La N es la cantidad de pagos de la renta. ¿Sí? Es la cantidad de términos que tiene la renta. En este caso tenemos 1, 2, 3 y 4 términos. Importante, no necesariamente la cantidad de términos de la renta es igual al tiempo. Si tenemos una renta que sucede cada 2 meses, es decir, tengo 4 términos, pero cada 2 meses, esa será una renta de 8 meses, pero con 4 términos, con pagos bimestrales. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de la N, estamos hablando de la cantidad de pagos que se suceden en esa renta, que no necesariamente es igual al tiempo. Entonces, eso es importante porque es una de las principales fuentes de error o de equivocación que vemos en cálculo financiero. Entonces ya tenemos la descripción de en qué momento empieza la renta, no en qué momento temporal, sino en si pasa algo en el momento 0 o no, cuántos términos tiene esa renta, y luego, lo más importante, no lo más importante, pero ¿a qué tasa lo voy a evaluar a todo esto? Acá acuérdense, vamos a estar trayendo pagos al momento 0, y lo tenemos que hacer con una tasa de interés. Entonces, esa ahí representa cuál es la tasa de interés que afecta la operación. En el ejemplo de recién era el 1%. Entonces, otra cosa que también tenemos que tener presente es que esta fórmula la vamos a poder usar también, siempre y cuando consideremos que la tasa de interés que afecta a esa operación es constante a lo largo de toda la vida de la renta. Si no, vamos a tener que utilizar algo que se llama evaluación por partes, y lo vamos a ver en los siguientes videos. Entonces, ¿qué tengo acá? Listo, ya tengo toda la descripción de la renta y de las formas que voy a utilizar para evaluarlo. Entonces yo podría ver en un libro, como en el de Garnica de Herbas, puedo ver una A, 1, 50 y 1%. Entonces yo veo eso ahí y yo ya sé que esa es una renta que no empieza en el momento 0, que tiene 50 pagos y que si la quiero evaluar tengo que usar el 1%. Entonces esa es la descripción de la renta. Pero bueno, hasta ahí es un paréntesis y una A. Entonces, simplemente les quería mostrar cómo suelen aparecer escritas estas cosas. Pero todavía no les mostré la fórmula. Es la fórmula que resume el valor actual de la renta. En realidad el factor de actualización, ahora vamos a ver la fórmula completa, es esta. Entonces, si yo quiero evaluar una renta en valor presente, tengo que aplicar 1 menos 1 más i, que es esencialmente esta i de acá, elevado, fíjense que lo único que está elevado es este 1 más i, elevado a la menos n, entonces a la cantidad de términos de la renta, todo eso dividido la tasa de interés. Entonces, esto es lo que llamamos factor de actualización. Una vez que tenemos este factor de actualización, tenemos luego que multiplicarlo por la cuota, ¿sí? por cuánto es cada uno de los términos de esa renta. Entonces vamos a poco, vamos a usar esta fórmula en el ejemplo que habíamos planteado acá arriba. Entonces ya sabemos que por el método tradicional llegamos a 1170.
con 58,96. Entonces, utilizando el factor de actualización, tendríamos que llegar exactamente al mismo valor. Entonces, tenemos una A, acá les puse nuevamente la fórmula, y vamos a describirla. Tenemos una A, porque vamos a actualizar, 1, no pasa nada en el momento 0, tiene 4 términos, 1, 2, 3, 4, fíjense que estoy contando lo de abajo, no estoy contando lo de arriba, que serían los T, y 1% es la tasa de la operación. Entonces, reemplazo en la fórmula 1 menos 1 más I, que sería el 1%, elevado a la menos 4, son los 4 términos de la renta, todo eso dividido por la tasa de interés, nuevamente. Entonces, cuando resuelvo todo esto me da 3,90, 19, 65, 55. Aclaración importante, cuando estamos hablando de rentas, es importante trabajar con la mayor cantidad de decimales posibles. ¿Por qué? Porque si redondeamos esto, puede generar diferencias no triviales en la evaluación. Entonces, cuando estén hablando de factor de actualización, y luego veremos el factor de capitalización, por favor mantengan la mayor cantidad de decimales posibles. Entonces, llegamos a este 3,90. 3,90 no se parece de ninguna manera a 1170. Lo que tenemos acá es el factor. Ese factor hay que aplicárselo al valor de la cuota. Fíjense que por eso, para utilizar esta fórmula, se pedía que la cuota fuera constante. Porque si yo tengo 300 acá y 500 acá, ¿cuál uso? No sé. Entonces, si tengo 300 en todos, lo puedo usar. Entonces, sé que es 300 y entonces a este factor de actualización lo multiplico por la cuota. Entonces, el valor actual de esta renta, la fórmula completa es esta. Valor actual es igual a la cuota de la renta multiplicado por el factor de actualización. Entonces, si reemplazamos en la fórmula la cuota por 300, lo multiplicamos por el valor el factor de actualización, nos da 1170,5896,7, y esto sí es exactamente igual al valor que habíamos conseguido antes. Entonces, de esta manera, podemos obtener con una vía muy rápida la evaluación de esta renta. En este caso, es súper sencillo, porque tenemos cuatro términos y podríamos hacerlo. Ahora, de verdad, los invito a pensar una renta de 40 términos, si bien con el Excel sigue siendo sencillo, si están en una hoja, en un papel, y no están cerca de una computadora, o solo tienen el celular, bueno, lo más sencillo de utilizar si uno necesita sacar el valor presente de algo, es con esta fórmula, en tanto y cuanto se cumplan todos los supuestos. Todos los supuestos de utilización o las condiciones para utilizar esta fórmula. Que, como repito, no haya huecos en el medio, sea constante, sea finita, ¿sí? En este caso tiene que tener un momento en que termina, no sirve esta fórmula para rentas perpetuas, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, con esta simple fórmula, yo puedo valorar una renta de 60 pagos, 70, 80. ¿Por qué? Porque voy a estar simplemente reemplazando el N acá. Disclaimer importante, y esto sí lo hemos discutido juntos bastante. Si yo tengo una renta de 80 pagos, de 60 pagos, que asumamos que es mensual, son 5 años, es difícil pensar que la tasa de interés se mantenga constante y es la misma que yo le aplique a lo largo de toda la vida de la evaluación. Y a veces el supuesto que estaríamos haciendo si yo lo hago directamente por esto. Vamos a ver unas formas de saltarlo a eso en siguientes videos, pero ténganlo en cuenta, porque por ahí uno se embala con esto y dice, bueno, sí, tengo 60 pagos, y listo, le aplico el 2% acá y ya está. Bueno, lo podemos hacer en tanto asumamos que esa es la tasa de toda la operación. Como sabemos, es bastante complejo hacer ese supuesto, entonces hay que tener cuidado con eso. Más que nada pensando en la vida real, ¿no? Ahora, fíjense que cuando resolvimos esto, nos dio 1170. ¿Sí? Cuando lo hicimos por esta vía, también nos dio 1170, entonces podemos saber dónde cayó esto, en qué momento del tiempo está. Cuando yo lo aplico acá, me tengo que preguntar, bueno, ¿en qué momento del tiempo me cayó esta evaluación? Como lo hicimos de la otra forma, sabemos que está en 0.
Pero es muy importante que ustedes entiendan el momento en que cae la evaluación. Entonces, cuando aplico la fórmula, la que acabamos de ver, el resultante se ubica un momento antes del primer pago. ¿Ok? Entonces, el resultado de esta fórmula, cuando yo aplique esto, el resultado en el momento temporal, donde me arrojan el tiempo, esa evaluación, es un momento antes del primer pago. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, esto depende también de la frecuencia de los pagos de la renta. Entonces, en este caso sabemos que la frecuencia de los pagos es mensual, entonces un momento antes del primer pago, con una frecuencia mensual, es en el momento cero. Ahora, puede suceder otros casos distintos, como vamos a ver a continuación, en donde la frecuencia sea bimestral y me caiga en otro momento del tiempo. Pero entonces, lo que sí quiero que se queden en claro es que cuando aplico la fórmula, lo que me va a dar es una evaluación que se ubica un momento antes del primer pago. Pero cuánto para atrás me voy depende de la frecuencia de cada uno de esos pagos. Como la frecuencia es mensual, me voy un mes. Si la frecuencia fuera bimestral, me voy 2 meses para atrás. Y así veo dónde caigo. Entonces, en este caso, como es mensual, cayó en el momento cero. Veamos qué pasa con lo siguiente. Pensemos otra renta ahora. Tengo una renta donde en el momento 0 no pasa nada, en el momento 1 cobro 500, en el mes 2 no cobro nada, en el mes 3 cobro 500, en el 4 nada, en el 5 500, en el 6 nada y en el mes 7 500. Es decir, tengo una renta que es constante, siempre son 500, es equidistante en el tiempo, fíjense, pasan 2 meses entre cada pago, ¿sí? Desde que empieza la renta, ahí es donde importa la equidistancia, no entre este y este. ¿Sí? Pasan 2 meses, por lo tanto es una renta bimestral. No tiene huecos, ¿sí? Siempre pasa el mismo tiempo, entonces podría usar la fórmula para evaluar. Entonces, en este caso, como las rentas son bimestrales, ¿qué tipo de tasa de interés tengo que usar? Tengo que usar una tasa concordante con esos pagos. Entonces, si los pagos son bimestrales, la tasa de interés que voy a utilizar tiene que estar en concordancia con esos pagos. Por lo tanto, tengo que usar una tasa bimestral. Si yo tenía una mensual, vi equivalencia de tasas, me voy a una tasa bimestral de la misma manera que ya sabemos. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. Valor actual de esta renta, es decir, queremos saber cuánto es el valor presente de esta renta. Valor presente es igual a cuota de la renta por 1 menos 1 más i elevado a la menos n por i. Vamos a ver qué es cada una de estas cosas. 1 menos 1 más 2,01% elevado a la menos 4. Fíjense que acá sí es importante, porque tengo 1, 2, 3, 4 términos de la renta, pero tengo 7 meses arriba. Entonces, lo que va en el n son los términos de la renta. 4, menos 4. Todo eso dividido el 2,01%. Cuando resuelvo todo esto, me da que el valor actual de esa renta es 1903,4024,3. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento está esa evaluación? Ahora, a diferencia del ejercicio anterior, no habíamos hecho nada, por lo cual no tenemos muy claro dónde está esa evaluación y necesitamos saber dónde está para tener en claro en qué momento del tiempo estamos reportando esto. Entonces, como habíamos discutido, la evaluación cae un momento antes del primer pago. El primer pago está acá, en este caso. Entonces, está en 1. Un momento antes del primer pago depende de la frecuencia de los pagos de la renta. Entonces, esta es una renta bimestral, por lo cual la frecuencia es de a 2 meses. Entonces, un momento antes sería 2 meses para atrás desde donde está el primer pago. Entonces, 1, 2. Entonces, cae en menos 1 esta evaluación. No cae en 0. ¿Por qué? Porque dado que la frecuencia de la distancia temporal es de 2 meses, un momento antes es un paso antes y me lleva hasta menos 1.
Entonces, como habíamos marcado en la fórmula, valúa un momento antes del primer periodo de la renta. Dado que acá los pasos son bimestrales, la evaluación se va a ubicar en el -1. En general, nunca reportamos cosas en -1, siempre reportamos cosas en el momento 0. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Debemos capitalizarla un periodo para llevarla al momento 0. Todo eso que tenemos en -1, ese resultado, este 1903 que está en -1, lo voy a llevar capitalizado un periodo para adelante. Ahora, acá es donde tengo que tener cuidado. ¿A qué tasa lo hago? ¿Lo hago con la tasa bimestral o con la tasa mensual? Bueno, como ya saben ustedes, lo voy a tener que hacer a la tasa mensual. Si le aplicara la tasa bimestral, me lo volvería a llevar a 1, y yo lo quiero en 0. Entonces, a ese 1903, que está acá, ¿sí? Que está en el momento -1, lo voy a tener que capitalizar un periodo para adelante. Entonces, 1903, con todo lo que venga en el decimal, por 1 más y 30. Básicamente, lo estoy capitalizando un periodo. De la misma manera que hemos hecho en los distintos ejercicios. Porque piensen qué estamos haciendo acá. Estamos resumiendo cada uno de estos pagos, la fórmula los está trayendo hasta un momento antes del primer periodo. En este caso nos cayó el -1. Entonces, cuando ya está todo en ese momento, ya lo puedo mover al mes que yo quiera. En este caso yo lo quiero en 0. Entonces lo voy a capitalizar un periodo. 1903 por 1 más el 1%, nuevamente la tasa mensual en este caso, y me queda 1922,43. Entonces, el valor actual de esta renta de 4 términos bimestrales, que comienza en el mes 1, es 1922,43. Ahora, entonces, esto es el resumen de toda esta renta en el momento 0. Y como venimos hablando, a partir de acá, o vengo hablando solo, a partir de acá, yo puedo hacer lo que quiera con esa renta. Primero puedo preguntar, y bueno, ¿y cuánto vale esta renta, pero en el momento 1? Bueno, este 1922, dado que es el resumen de todo esto, puedo directamente capitalizarlo un mes más y llevarlo al mes 1, si quisiera ese resultado. ¿Sí? Lo capitalizo un mes más y me lleva el resultado al mes 1. Otra cosa que podría hacer es agarrar este 1903 que estaba en -1 y lo capitalizo a la tasa bimestral y me lo lleva al mes 1. O este que está en el momento 0 lo capitalizo 2 meses y me queda la evaluación en el momento 2. Y así hasta el mes que yo quiera. Entonces, esa es también la importancia y la practicidad de todo esto. Una vez que tenemos el monto de la renta, el valor en un momento del tiempo, a partir de ahí ya podemos movernos al punto en el que querramos para adelante. Entonces, por ejemplo, otra vez, si quiero el valor actual de la renta en el momento 1, 1922 por 1 más y 30 me da 19,41. También lo podría haber hecho desde los 1903 que estaban en -1 y le aplico la tasa bimestral y me da también 1941. ¿Qué estamos diciendo con esto? Cada uno de esos resultados, en tanto y en cuanto esa sea la tasa de interés que afecta toda la operación, en este caso el 1% mensual, son financieramente equivalentes. Por eso estamos obteniendo este valor acá, este valor acá. Fíjense que en uno me fui desde este y en otro me fui desde este. No importa. Siempre llego al mismo valor. Entonces, ¿qué es lo que vimos hoy? Vimos una fórmula que, con ciertas condiciones específicas, como las que detallamos antes, donde los términos de la renta son constantes, no hay huecos en la renta, hay equidistancia temporal, la tasa de interés está constante, yo puedo aplicar esa fórmula que vimos, este factor de actualización, voy a volver, este factor de actualización que está acá, multiplicado por la cuota y obtener el valor actual de esa renta. Entonces con esto yo me evito tener que hacer
todo un Excel largo, o puedo resolver rentas rápidamente en papel sin necesidad de la computadora. Entonces, lo único que tengo que pensar bien es qué cosa. Bueno, cómo definir los términos de la renta, que no necesariamente es equivalente al tiempo, y que la tasa de interés esté en concordancia con los pagos. Si la distancia temporal es bimestral, la tasa tiene que ser bimestral. Si la distancia es mensual, la tasa tiene que ser mensual. Entonces, eso es lo importante. Entonces, lo que estuvimos haciendo es una fórmula que me permite resumir cada uno de esos pagos y llevarlas al momento del tiempo que yo quiera. Una vez que tengo eso y entendí dónde cae esa evaluación, es decir, la evaluación cae un momento antes del primer pago, pero dada por la distancia temporal de los pagos. Si la renta es mensual, desde el momento 1 cae el 0, si es bimestral, desde donde esté 2 meses para atrás, y así sucesivamente si fuera trimestral también. Una vez que tengo eso, puedo llevar esa renta al periodo que quiera. Entonces, ahora la fórmula que vimos lo hace por ustedes. Lo necesitan cada uno de esos términos. De la misma manera que, por ejemplo, teníamos este 1922 acá, podríamos capitalizarlo 7 meses y llevar la renta hasta el último pago. Y dejar la evaluación de la renta en el último pago. Nuevamente, piensen que esto es un alquiler y alguien dice, che, en vez de darme 500 cada 2 meses, dame un único pago en el momento 7. ¿Cómo lo podés hacer? Bueno, con lo que vimos hoy, la clase o video que viene, vamos a ver que hay una forma también sencilla de hacerlo para capitalizaciones, pero si yo supiera, esta es la única fórmula que sé, este 1922, que yo sé que es el resumen de toda esta renta, lo capitalizo 7 periodos y tengo el valor acá, que sería lo mismo que ustedes cuando llevaran este 500 hasta acá, este 500 hasta acá, este 500 hasta acá, y este ya está en el 7. Entonces, eso es lo que están haciendo estas fórmulas. Resumirnos cierta información que, cumpliendo características especiales, nos permite obtener la evaluación de la renta. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Bueno, porque acá se nos empiezan a abrir un montón de caminos súper interesantes. Bueno, si yo tengo el valor actual de algo y defino ciertas condiciones, como vamos a ver más adelante, podría sacar una cuota equivalente para esa renta, es decir, yo empezar a armar la renta que cumpla ciertas condiciones que yo quiero. Si bueno, yo quiero armar una renta de 50 pagos, que sean mensuales, que sean equivalentes a hoy 250.000 pesos. Bueno, ¿cuál es la cuota mensual para cubrir eso? Bueno, yo voy a tener que asumir una tasa de interés. Una vez que yo asuma eso, podemos empezar a despejar cuál sería la C de esa operación. Entonces, bueno, la idea de esto es empezar a introducir cosas que ya estuvimos viendo en términos de flujo de fondo, empezarlas a pensar de una manera un poco más dinámica y un poco más versátil. Pueden seguir leyendo esto en el libro de Garnica y Hervas. En el próximo clase o video vamos a estar viendo fórmula de capitalización de rentas y vamos a empezar a ver más ejemplos y cómo lo aplicamos. Nos vemos